Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque pues nos permites de alguna manera tener esta comunicación con los hermanos y pues te damos muchas gracias por esta tecnología, este avance que hemos tenido, que nos permite pues tener esta comunicación, que nos permite transmitir este mensaje. Ayuda que lo que aprendamos hoy sea algo que nos ayude a tener una mejor relación contigo, que nos ayude a entender más a fondo lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a comenzar con lo que es la segunda predicación de esta serie que titulé Viviendo el Padre Nuestro. La base pues va a ser lo que es el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús dijo estas palabras y cuando nosotros las decimos, ¿a qué nos referimos cuando decimos que venga tu reino? ¿Qué es lo que realmente estamos orando que venga? En esta segunda parte de la oración modelo, que conocemos como el Padre Nuestro, esta frase, venga tu reino, descarta cualquier idea de que el reino de Dios sea una realidad meramente celestial, o sea, fuera de este mundo, fuera de esta tierra. Noten cómo dice el versículo, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Piensen en la visión final del libro de Apocalipsis. No se trata de los humanos siendo arrebatados al cielo para quedarse ahí. En Apocalipsis vemos cómo la nueva Jerusalén viene descendiendo del cielo hacia la tierra nueva. El espacio de Dios, digamos, y el nuestro se integran finalmente. Apocalipsis describe esto como las bodas del Cordero. El cumplimiento de esta visión es lo que estamos orando cuando decimos, venga a tu reino. La gente del tiempo de Jesús anhelaba que Dios fuera rey. Y tal vez suene un poco contradictorio decir, bueno, pues, que no Dios ya es rey. Y sí, pero en el Antiguo Testamento vemos que, bueno, ellos rechazaron a Dios como rey, entonces tuvieron que aguantar estos otros reyes humanos. Entonces, ellos ya se habían hartado de esos reyes que habían tenido y que ellos mismos pidieron desde pues, los tiempos del profeta Samuel. El gobierno del Imperio Romano era una maldición sobre ellos. La dinastía herodiana, pues ni se diga. Entonces, estaban ya ansiosos para que Dios, que es el verdadero Dios, no como el César, el verdadero rey, otra vez no como el César, viniera, pusiera un pie dentro de nuestra historia. Querían que Dios reclamara con poder y gloria el reino que le pertenecía. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento habían prometido esto. Por ejemplo, Ezequiel menciona que Dios vendría para ser un pastor para Israel. Ahí en Ezequiel 34:12 dice, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado uh, y sombrío. Zacarías, por ejemplo, menciona que Dios vendría y todos sus santos con él. Zacarías 14:5 dice, ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Malaquías, por ejemplo, nos dice que el Señor que buscan vendrá a su templo. Malaquías 3:1 dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Isaías nos dice que habrá una calzada por la que el inmundo no viajará, que la gloria del Señor será revelada y que toda carne la verá. Y la gente dirá, aquí está su Dios. Vamos a leer algunos versículos ahí de Isaías. 35:8 nos dice, ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Isaías 45 dice, entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Isaías 49 dice, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. El mensaje de los profetas, como vemos, era el que vendría este Dios con poder y alimentar a su rebaño como un pastor.
Este es el mensaje del reino que vivió Jesús en su ministerio, en el cual él en ocasiones incluso se refirió a sí mismo como ese pastor. Esa es la visión profética del Antiguo Testamento que sirve como base de la oración que llamamos el Padre Nuestro. Pero ¿qué significado tendría la venida de Dios para ser rey? Como vimos, por ejemplo, la semana pasada, en la predicación pasada, y según nos dicen los profetas, significaba un nuevo éxodo. El imperio del mal sería derrotado y el pueblo de Dios sería libre. Isaías 52, del 7 al 10 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Prorrumpan a una en gritos de júbilo. Lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿A qué versículo les recuerda esto? Porque suena muy similar a otro. Bueno, ahí en Romanos 10:15 se nos cita, de hecho, parte de estos versículos. Y nos dice: ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian en el Evangelio del bien. Ahora bien, este mensaje del reino era meramente nacional o de una liberación política. En la mente de muchos de nosotros automáticamente vienen las palabras: pues claro que no. El mensaje del reino que Jesús predicaba era un mensaje espiritual, ¿no? Con cómo ser salvo e ir al cielo. Pero este pensamiento es, digamos, un tanto limitante. Lo que Jesús predicaba es algo que de hecho sucede en nuestro espacio y tiempo. Por eso el versículo dice: en la tierra como en el cielo. Pero tampoco era meramente nacionalista, como lo creían en su tiempo, ¿no? Este mensaje no era meramente nacionalista. Jesús retó ese pensamiento en múltiples ocasiones con sus parábolas. De otro modo, bueno, pues cómo este príncipe de paz derrotaría el mal en una victoria militar, si él mismo pues tendría que abandonar la paz e intercambiarla por violencia. Isaías describe el mensaje del reino en tres partes, y es también la forma en que Jesús vive su ministerio. Primero, es la liberación del Israel cautivo. Segundo, la derrota del mal. Y tercero, el regreso del Señor a Sión. En la primera, la liberación del Israel cautivo, Jesús cuenta la historia de un hombre que se va a su tierra, a una tierra pagana, y que es recibido nuevamente por su padre con brazos abiertos y hasta con fiesta. Conocemos esta historia como el hijo pródigo. Para los que estaban escuchando esta parábola, esta historia no solamente era un mensaje de arrepentimiento y perdón, era precisamente esta historia del nuevo éxodo, de la liberación del Israel cautivo. Pero esta libertad no iba a venir a través de violencia o de armas. La libertad estaba viniendo al incluir a aquellos rechazados de la sociedad, a los pobres, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, ¿no? Etcétera. En cuestión de la segunda, Jesús enseñó que el mal había estado reinando, pero su obra era precisamente acabar con ese mal. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. En Isaías, por ejemplo, se nos dice el mensaje del reino que vendría para terminar con el reino del mal que esclavizaba al pueblo de Dios. Vendría un siervo del Señor a cumplir con esa tarea. Y como vemos en la vida de Jesús, Él es quien cumple con esa tarea en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. En lo tercero, Isaías nos dice que el Señor regresaría a su pueblo. Vendría con poder y justicia, pero va a venir gentil, ¿no? Como un pastor. Jesús mismo utilizó esos términos para autodescribirse. Habló de rescatar, ¿no?, una oveja perdida, de ser el buen pastor, etc. Habló en parábolas, ¿no?, acerca de un rey, de un amo que regresa a ver qué están haciendo sus siervos. Jesús no solamente llamó a gente a este nuevo éxodo, Él es el Señor regresando a Sión. Entonces Jesús no solo estaba llevando a cabo en sí mismo esta vocación arriesgada. Con esta oración le estaba pidiendo a sus discípulos a orar para que el reino viniera. Estaban orando por el éxito de la misión. Y puede que por un momento pensaran ellos que la misión había fallado cuando vieron a Jesús crucificado, pero el domingo, cuando resucitó, les demostró que estaban equivocados.
Fue en ese momento que los apóstoles supieron que el reino de Dios había venido, que su voluntad había sido llevada a cabo en Jerusalén, en el Calvario, en la tierra, así como en el cielo. La tierra y el cielo habían sido por fin entrelazados. Las profecías habían sido cumplidas, aunque no de la forma que ellos habían esperado. Los discípulos de Jesús no pensaron que el reino era pues un consejo religioso, ¿no? Una espiritualidad mejorada o un código moral mejorado. Uh, Ellos vieron algo más grande e incluso más peligroso para los imperios de este mundo. Ellos creyeron que en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el cosmos entero había de pronto cambiado de oscuridad a luz. El reino estaba por fin presente de una manera radicalmente diferente a lo que habían imaginado. Y por supuesto, a todo esto surgen las preguntas, bueno, si el reino está aquí, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay mal aún? Y los discípulos no huyeron de estas preguntas, no les dieron la vuelta, digamos, no dijeron, nosotros hablábamos de una experiencia espiritual individual que nos lleva al reino en el cielo, no en la tierra. No, ellos continuaron orando y viviendo el Padre Nuestro y nos animan por medio de la Biblia a vivirlo también. Lo que Jesús hizo, lo hizo una vez para siempre. No hay que repetir sacrificios una y otra vez. En una predicación acerca del COVID mencioné que deberíamos pensar en Jesús como un doctor, un médico, ¿no? Genio, que descubrió la medicina que cura una enfermedad mortal. Nosotros somos doctores en entrenamiento, aprendiendo acerca de esta cura. Somos incluso doctores que estamos siendo curados también con esta medicina, pero doctores que aplican esta medicina a quienes la necesitan. El Evangelio no es escapar de un mundo enfermo. El Evangelio es la medicina que cura al mundo enfermo. El mal es esa enfermedad. Sí, hay mucha enfermedad aún, pero si no hubiera doctores y medicina, ¿cuánta enfermedad habría en el mundo? En otras palabras, si no existiera el Evangelio y no hubiera cristianos, ¿cómo estaría el mundo en el que vivimos? Esta oración del Padre Nuestro nos enseña a mirar a Dios y mirar al mundo y verlo como Él lo ve. Decir, venga tu reino, es observar al mundo de dos maneras. Por un lado, como la bella creación que Dios hizo, y por otro lado, pues con el dolor del Creador al ver la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Estas dos cosas se unen en el mensaje de Jesús, en la cruz, en el reino de Dios. Cuando Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no solo eran palabras al aire, estaba viviéndolo, estaba actuando, estaba trabajando, estaba derrotando de raíz al mal. Cuando nosotros decimos estas palabras, estamos diciendo que estamos dispuestos a vivir como Jesús lo hizo, a actuar y trabajar como Él lo hizo, a seguir derrotando el mal en el mundo como Él lo hizo. Eso es lo que significa ser la iglesia. La iglesia no es un lugar en donde estar cómodos y alejados de los problemas del mundo. Ser la iglesia significa vivir esta vocación que Jesús vivió. Significa sufrir como Él sufrió. Significa cambiar el mundo como Él lo cambió. Significa ser esa comunidad de doctores sanando al mundo. Esta oración no es una oración de resignación. No es buscar a Dios en el cielo y decir, el mundo ya se fue al nabo, ven por nosotros Dios y ya aléjanos de aquí, ya llévanos. No, esta oración es Dios trabajando en el mundo, viéndonos, buscándolo allá en el cielo y diciéndonos, hey, aquí hay trabajo que hacer, manos a la obra. Desgraciadamente, en tiempos difíciles, de esos que parecen imposibles de superar, pensamos que Dios nos ve desde arriba, allá a lo lejos, sin hacer nada al respecto. Pensamos que nos ha abandonado o incluso, ¿no?, que disfruta ver nuestro problema aquí en la tierra. Pero la realidad es que a veces no lo vemos porque lo estamos buscando allá arriba, allá a lo lejos, cuando en realidad Él está pasando por ese tiempo difícil justo al lado nuestro. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Noten cómo dice, yo estaré contigo. Él va a estar ahí, incluso sufriendo junto con nosotros, como también nos lo describe Romanos 8. La creación gime, nosotros gemimos también, y también el Espíritu de Dios está gimiendo por todo el problema que hay en el mundo. Esta oración nos enseña que tenemos trabajo que hacer aquí. Tenemos una comisión de predicar el reino al mundo. Debemos llevar esa medicina a los enfermos y repetir el proceso, hacer doctores de estas personas que están siendo curadas.
Eso es lo que es el discipulado. Así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y vivir esta oración, es nuestra tarea enseñarle al mundo a hacer lo mismo. Dice el teólogo N.T. Wright que en el Evangelio de Lucas, Jesús esperó hasta que sus seguidores le pidieron una oración. Y la razón por la que la pidieron fue porque vieron lo que él estaba haciendo. Algo pues dice que hay una lección aquí. Decir venga tu reino, orar y vivir esta oración significa que nosotros también estaremos haciendo algo. Algo que el mundo puede ver. Algo que cambiará al mundo. La pregunta con la que los quiero dejar es, ¿estás viviendo de esta manera? Que Dios te bendiga.